Esta es la segunda vez que Donald Trump recurre a la Guardia Nacional para reprimir protestas que tienen que ver con el racismo. La primera vez fue cuando un policía de Minneapolis terminó matando contra el suelo, aplastando con su rodilla la cara de George Floyd, un ciudadano afroamericano que murió absurdamente cuando ni siquiera había cometido delito alguno. Entonces estallaron primero en Minneapolis y luego se expandieron incluso a otros estados las protestas, y Donald Trump recurrió a la Guardia Nacional, que es una fuerza militar. Una cosa es reprimir con fuerzas policiales y otra cosa es reprimir con fuerzas militares. Había antecedentes, no era Donald Trump el primero que recurrió a la Guardia Nacional para reprimir una protesta. En 1992, el entonces presidente, también del Partido Republicano, George Bush padre, George Herbert Walker Bush, usó la Guardia Nacional para reprimir las protestas que estallaron, igual que hoy, en Los Ángeles, por la paliza absolutamente brutal y absolutamente injustificada que 4 policías de la policía de Los Ángeles le habían dado a un taxista afroamericano a propósito de nada, ¿no? Bueno, las protestas estallaron, se contagiaron a otros estados y Bush padre tuvo que recurrir a la Guardia Nacional. Y antes que eso hay que remontarse a mediados de la década del 60 para ver la Guardia Nacional enfrentando protestas callejeras, ¿no? Fue a partir de lo que ocurrió en Selma, una ciudad de Alabama, donde una marcha por los derechos civiles en 1965 fue reprimida brutalmente por la policía de ese estado, y en la represión hubo una inmensa cantidad de víctimas y también fue una represión absolutamente injustificada. El presidente era Lyndon B. Johnson, del Partido Demócrata, quien había sido vicepresidente de John Fitzgerald Kennedy y había sido uno de los artífices de las reformas que implementaron los derechos civiles. O sea, no se lo podía acusar a Johnson de racista porque Johnson fue parte del gobierno de los hermanos Kennedy, John Fitzgerald y Robert Kennedy, que precisamente ampliaron los derechos para los ciudadanos afro-norteamericanos. Como fuere, ¿cuál es la diferencia con este caso? Llevamos días viendo brutales represiones de la policía y de la Guardia Nacional, no solo la policía de California, sino la Guardia Nacional, o sea, una fuerza militar, no policial, una fuerza enviada por el gobierno federal, el que está en Washington, el que encabeza Donald Trump, a reprimir las protestas que estallaron por lo que son estas redadas masivas que arrancan gente de su casa porque son inmigrantes. Estas racias son pogromos contra los inmigrantes. Y ahí está lo que tiene en común esta represión con el uso de la Guardia Nacional con la inmediata anterior, que es la que el propio Donald Trump hizo en el 2020 para enfrentar las protestas que estallaron por el asesinato de un ciudadano negro a propósito de nada en Minneapolis. Entonces, lo que tienen en común es que en la Casa Blanca hay un líder que irradia racismo. No era el caso de Johnson, del Partido Demócrata, y parte de las reformas que ampliaron los derechos civiles a los ciudadanos de otras razas. No era el caso de Bush padre. George Herbert Walker Bush era un conservador, pero no hubo en su política gubernamental
nada de racismo. En el caso de Trump sí, lo hay. Por eso estas brutales represiones que estallan contra masivas protestas que son causadas por una suerte de cacería de brujas, donde el delito es ser inmigrante.